Muy buenas tardes a todos a Minería Ética, nuestro tradicional almuerzo de los viernes. Y el tema de hoy, y por eso quiero hacer la introducción, ayer tuvimos por parte del Ministerio de Energía un bonito acto, ¿ah? La verdad que fue en la escuela, en la Chile, y se llamaba Un gran desafío conjunto para la aceleración de la descarbonización. Y fue por primera vez que pudimos escuchar a nuestro nuevo ministro de Energía, que era el segundo día que estaba y tuvo que hacer una charla, así que fue bueno conocerlo, su idea, qué es lo que quiere hacer. No fue mucho lo que pudo hablar tampoco, porque después venían tres charlas, venían los seminarios, así que, pero ahí se tocó el tema, que es el que nos convoca hoy día, porque hoy día vamos a hablar sobre energía eléctrica, y la verdad que también estaba ese seminario también cargadito a la parte eléctrica. En el último sí salió por lo menos la persona de gas a decir algo que también era parte de la energía, pero hoy día nos vamos a concentrar en eso por la importancia que tienen las renovables hoy en día. Y nada más que un recordatorio que el sector energía en Chile genera el 78% de las emisiones de gas invernadero, ¿no es cierto? Y la energía eléctrica se comprometió hasta el 2019 a sacar rápidamente el carbón de las termoeléctricas. Esa es la idea detrás de eso, o sea, sacar el carbón, que es el principal insumo térmico hoy en día, es más importante, ¿no es cierto?, que el petróleo y que el gas. Y para ello hay que desplegar las energías renovables en forma masiva, y la verdad que es masiva. Y toda esta transición energética, que ojo, sí va a durar un par de décadas, ¿no es cierto?, a la energía limpia, requiere de muchísimos actores. Esa es la idea de decir ayer, ministro escuche, ministra de Medio Ambiente escuche, todo lo que necesitamos nosotros, porque solito no lo vamos a hacer, así que la autoridad, el Parlamento va a tener que decidir. No es cosa de decir, oye, yo soy más rápido, ¿ah? Yo quiero sacar mañana todo el carbón, porque eso es un problema que estamos creando al hacerlo no bien planificado. Así que la generadora, los consumidores, la academia, consultores, todos tienen que decir algo. Entonces, la charla de hoy, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con eso, con qué condiciones habilitantes hay que contar para que tengamos una matriz eléctrica cero emisiones. Y tenemos la gran suerte, y eso hay que decirlo, de hoy día contar con Darío Morales para esta charla. Yo voy a decir lo que es formal, después le voy a pedir a Darío que diga los no informales. Pero Darío Morales es ingeniero civil eléctrico de Concepción, ya lo escuchábamos recién. Él es doctor en ingeniería en la Universidad de París, 11 en Francia. Tiene un magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Adolfo Ibáñez, y ya tiene 20 años de experiencia en la industria de energía, tanto sector privado como público, ¿no? Entonces, en el sector privado se desempeñó en distribución y generación con fuentes renovables, el sector público en cargos ejecutivos y de investigación y desarrollo. Ha estado ligado a Innova Chile, a la Corfo y al Centro de Energías Renovables, el CER de la Chile. Y ahora, actualmente, ¿no es cierto?, se desempeña como director de estudios de la ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Con eso, Darío, te doy la bienvenida, pero igual te voy a preguntar, ¿quién eres tú? Así que todo lo que no dije yo, a ver si nos cuentas tú un poco de la parte personal, Darío, y después puedes empezar a hacer tu charla cuando estés listo. Muchas gracias, Ervin, Rolf y a todos los presentes por la invitación y la oportunidad de poder compartir lo que decía Ervin sobre las condiciones habilitantes para tener un sistema eléctrico 100% renovable, tal cual como decía Ervin, y lo vamos a ver un ratito en la presentación. Nos vamos a enfocar en la energía eléctrica, que es una parte importante, pero no suficiente para lograr esta ambiciosa meta de la carbono neutralidad de nuestra economía hacia el año 2050. Más allá de lo personal, de los títulos y la experiencia que decía Ervin, bueno, ya les comenté, yo soy de Concepción, soy penquista. En realidad nací en Los Ángeles, en Los Ángeles Bio Bio. Mis primeros 3 años de vida los viví en Chillán, porque mi papá precisamente estaba trabajando en el taller, en la maestranza de Chillán, así que a los 3 años fui y llegué a Concepción. Me considero penquista. Estudié en el colegio, en la Universidad de Concepción, es mi alma mater, y tengo muy, muy buenos recuerdos de la zona. Viví en Osorno también, un par de años. Pues siempre que me preguntan cuánto tiempo viví en Osorno, yo digo viví 10 kilos allá, ¿ah? Entre
el asado al palo, la cerveza artesanal, la gente que es muy, muy amable, muy simpática. Y ya a esta altura llegué el año 2008 a Santiago, llevo más o menos como 15 años en Santiago y la verdad es que me acostumbro y me gusta bastante. Eh, Mi experiencia siempre ha estado mezclando un poco estas dos cosas, la energía renovable. Cuando fui a estudiar a Francia hace algunos años atrás, entendí y me metí en este tema de las renovables, siempre muy también interesado en la parte de ciencia, de tecnología, cómo mezclar estos dos mundos. Yo creo que es un desafío bien interesante y bien entretenido el desarrollar nuevas industrias. Ahí perdimos un par de oportunidades con las energías renovables, que ojalá no perdamos esa oportunidad hoy día con la naciente industria del hidrógeno, donde Erwin ahí está bastante involucrado. Entonces, cómo de alguna forma estas nuevas industrias que van apareciendo también son capaces de ir agregando valor en los territorios, a la sociedad y a la economía, y que nosotros como país podamos ir capturando parte de ese valor a través de la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces esos más o menos son mis ámbitos de acción. Estos últimos 5 años he estado ligado a la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento como director de estudio. Una asociación que ha crecido bastante y que hemos tratado de que mantenga un perfil técnico, ¿cierto? En el sentido de poder ir ofreciendo a la discusión pública elementos que nos permitan como sociedad ir tomando decisiones, ir moviendo un poquito la frontera de nuestras ambiciones y de nuestras posibilidades en torno al sector de la energía. Entonces, lo que les quiero contar hoy día es un poco el trabajo que hemos hecho en la asociación, un trabajo que hicimos, comenzó hacia finales del año 2020 y se desarrolló y se desplegó fuertemente dentro del 2021, que es preguntarnos si es posible o no, o bajo qué condiciones es posible o no, tener una matriz eléctrica 100% renovable. Esto a la luz de algunos proyectos de ley que se estaban discutiendo también en el Congreso, que exigía la salida del carbón hacia el año 2025 y otras cosas. Entonces, por eso les quiero compartir en los próximos minutos los resultados de este estudio que realizamos el año pasado para animar la conversación. Cada vez que pasa el tiempo estos estudios van quedando un poquito más desactualizados, ¿cierto? Porque la realidad nos va superando, pero a grandes rasgos la gracia que tiene este estudio es que nos permite tener una mirada bastante completa y ideas bastante completas sobre las cuales comenzar a trabajar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes por favor me indican si pueden ver la presentación en modo pantalla completa. Sí, perfecto, ahí estamos. Correcto, Darío. Dale Muy nomás. bien. Entonces, un, un poco perdón, tengo un perrito aquí. Un poco de contexto, yo creo que es muy importante. Esta es la generación, denme un segundo. Voy Coca, porfa. Oye, está ladrando aquí. Esta es la matriz de generación mensual desde diciembre del año 2020 hasta diciembre del año 2021. En verde podemos ver el aporte mensual de la generación renovable, el aporte de la generación hidráulica y el aporte de la generación térmica. Esto nos da más o menos lo que fue la matriz de generación eléctrica del año 2021. Entonces, si comparamos diciembre del año 2020 con diciembre del año 2021, vemos que la barra verde es un poco más grande por la entrada y el aporte que hicieron las renovables durante ese año. Se instalaron casi 4.000 megawatts o más de 4.000 megawatts de potencia renovable durante el año 2021, lo que representó la misma cantidad de potencia que se había instalado en los 3 años anteriores juntos. Es decir, hubo un aumento bastante relevante y eso se fue apreciando entonces en el aumento de la aporte renovable. Por otro lado, vemos también, y si comparamos la barra
azul de diciembre del 2020 con la barra azul del diciembre de 2021, vemos una disminución del aporte de la generación hidráulica convencional, la generación de embalse, que ha sido tradicionalmente una fuente muy, muy importante eléctrica. Además vemos su estacionalidad, ¿cierto? Nosotros en el sector eléctrico tenemos un régimen nival, quiere decir que en la medida que en los meses de invierno llueva y se acumule agua en la cordillera, y se acumule nieve en la cordillera, esa nieve posteriormente en los meses de verano se derrite, llena los embalses y nos permite el aporte hidroeléctrico que se expresa hacia finales, normalmente a finales de año. Entonces vemos que en la época donde deberíamos tener más aporte hidroeléctrico que en la época de verano, el aporte de esta fuente de energía disminuyó sustancialmente respecto al año precedente. Esperemos que, ya que este año tuvimos un año relativamente normal de lluvia, el próximo año el aporte hidroeléctrico pueda aumentar nuevamente. Y entonces vemos que la diferencia entre el aporte renovable con el aporte hidroeléctrico es lo que cubren las centrales termoeléctricas. Y por lo tanto, es a pesar de un mayor aporte de renovables que hemos visto el año 2021, debido a que tuvimos menor aporte de hidroelectricidad, entonces se produjo un aumento de la producción termoeléctrica. Entonces, parece un poco contradictorio, pero hemos tenido un aumento del aporte renovable y aún así las emisiones del sector eléctrico aumentaron porque aumentó el aporte de la termoelectricidad. Y durante este año 2022, además, debido a que tuvimos una situación de estrechez energética que afortunadamente no se materializó en racionamiento ni otras dificultades mayores, sí tuvimos un aporte de generación diésel importante para sostener ahí al sistema eléctrico, lo que también produce un aumento de las emisiones que probablemente lo vayamos a ver reflejado en las estadísticas del 2022 que veamos hacia el año 2023. Entonces, ese es un poco el contexto de la generación eléctrica, pero veamos entonces un gráfico que a mí la verdad es que me parece bien ilustrativo, muchas veces puede ser un poquito complejo, pero que representa el balance nacional de energía. El balance nacional de energía, que es un instrumento que publica la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía todos los años, este es el del año 2020, actualmente se está preparando el del año 2021, podemos ver lo siguiente. Hacia la izquierda de la pantalla vemos las fuentes primarias de energía y hacia la derecha cómo estas fuentes primarias se van transformando y vemos los usos secundarios de la energía. Entonces aquí hay varios elementos que son bien interesantes pensando en cómo vamos a poder lograr una matriz energética, y esto involucra todo, ¿cierto? Tanto eléctrico como no eléctrico. ¿Cómo podemos lograr y los desafíos que necesitamos para lograr una matriz energética baja en emisiones para poder cumplir esta meta que Chile se planteó de la carbono neutralidad hacia el año 2050? En el sector izquierdo entonces vemos que el tamaño de las barras representa de alguna forma el tamaño o el aporte relativo de cada una de estas fuentes primarias. Y aquí podemos notar lo siguiente. Primero, que los combustibles fósiles juegan un rol muy importante todavía. Tenemos gran cantidad de petróleo, carbón y gas natural. Sin embargo, también vemos que la biomasa juega un rol tanto o más relevante que el carbón y comparable con el rol que juega el petróleo. ¿Ah? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta biomasa? Bueno, una parte de esta biomasa viene a la producción de electricidad, fundamentalmente en la forma de la cogeneración asociada a la industria forestal. Y otra parte de la biomasa viene directamente, ¿cierto?, hacia uso del sector industrial y calefacción hacia el sector fundamentalmente residencial. Parece que no sé si me están viendo correctamente o no. Sí, perfecto. Sí, perfecto, ya. Ven tu pointer ahí también. Ya, perfecto. Entonces, Ahora está mejor, Darío. ya, excelente, bien, gracias. Entonces, ahí tenemos la biomasa, un problema importante, ¿cierto? Y que se expresa
por ejemplo, durante los meses de invierno, en que una parte importante de la población de la zona centro-sur del país se calefacciona con leña, ¿ah? Con leña que muchas veces es extraída no de manera sustentable desde los bosques, leña muchas veces húmeda, y que por lo tanto la combustión de esa leña genera muchas emisiones tanto locales como también emisiones de gases de efecto invernadero, pero fundamentalmente se aprecia una importante contaminación de material particulado por la quema ineficiente de esta leña. Entonces no solo nos produce ciertos problemas ecosistémicos en los bosques, sino que además nos produce problemas de contaminación del aire muy serios. Yo les comentaba que viví en Osorno un par de años, y ahí en Osorno la mezcla, sobre todo en el invierno muy temprano en la mañana, de la neblina con las emisiones, y uno anda pasado a leña todo el día, la verdad es que se aprecia que es un problema de contaminación muy importante. Y luego, en estos balances, si uno va comparando lo que ha ido pasando y los balances de los años anteriores, les recomiendo ir a la página del ministerio y jugar un poco en este gráfico, que es un gráfico interactivo. Se pueden descargar las planillas Excel y ahí se tienen los números bastante más precisos. Uno puede ver que la parte de energías renovables comienza a ser cada vez más gruesa. Sin embargo, todavía es relativamente menor en como fuente energéticos primarios con respecto a los combustibles fósiles, y ahí tenemos un desafío interesante. Luego, si nos vamos moviendo un poco hacia el centro y la parte inferior de este gráfico, vemos el aporte de la electricidad. La electricidad representa aproximadamente, en los usos secundarios de nuestra energía, un 22%. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que si la electricidad representa un 22%, tenemos un 78% de nuestros usos energéticos en el país que es la quema de algo. Al menos un 78%, sin considerar la parte que quemamos para producir electricidad, pero al menos un 78% de nuestro uso energético en el país es la quema de algo. Por lo tanto, si, tal cual como decía Erwin, el sector energía representa el 70 y algo por ciento de nuestras emisiones, una parte de esas emisiones es la producción de electricidad, otra parte es la energía que utilizamos para el transporte. Podemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero si actuamos sobre este 72%, por ejemplo, electrificando. Pero incluso, aunque toda la energía eléctrica sea 100% renovable y electrificamos una parte de nuestros usos energéticos, esa electrificación tiene un límite tecnológico. No vamos a poder electrificar todos nuestros usos de energía. Vamos a poder electrificar el transporte, ¿cierto? Probablemente vamos a poder electrificar cierto transporte de carga, vamos a poder electrificar algún transporte de pasajeros, ¿cierto? El servicio, la locomoción pública, vamos a poder electrificar el uso del automóvil, pero van a haber una serie de, sobre todo, requerimientos industriales de calor y de temperatura que no necesariamente vamos a poder electrificar. Y ahí entonces donde se abre la oportunidad también para el uso de energías renovables no eléctricas. Y ahí podemos hablar de concentración solar, como se usa hoy día en la minera Gaby, o podemos hablar de agua caliente sanitaria también para el agua caliente a nivel residencial. Podemos hablar de la biomasa, los biocombustibles que podrían ser obtenidos, por ejemplo, a partir de los desechos de la industria agropecuaria, o también se le abre una oportunidad a otros combustibles como el hidrógeno verde, que podría también jugar un rol bien interesante en nuestra matriz. Lo que les voy a contar a continuación se centra fundamentalmente en este 22% que es la energía eléctrica. A mi juicio, y esta es una opinión personal, poder tener una matriz eléctrica 100% renovable, como se dice en matemática, es condición necesaria para la carbono neutralidad, pero no suficiente. Es una condición necesaria porque
si queremos avanzar en carbono neutralidad mediante electrificación, esa energía eléctrica tiene que ser limpia, pero no es suficiente porque vamos a tener necesidades energéticas no eléctricas para producir calor para ciertos procesos industriales. Sin embargo, pareciera por el momento que estaría siendo un poco más al alcance de la mano avanzar fuertemente en esta electrificación, en esta meta de lograr una matriz eléctrica 100% renovable. Pero le repito, nos vamos a concentrar entonces en este 22%. Para eso, nosotros hicimos un estudio durante el año 2021, como les comentaba, que lo que busca ese estudio es determinar cuáles son las condiciones habilitantes para poder lograr una salida eficiente de las fuentes de generación que utilizan combustibles fósiles, llámese carbón, gas natural y diésel fundamentalmente. ¿Okay? Ahora, a diferencia de lo que se ha hecho en otros estudios del sector que tienen otros objetivos, que es básicamente tratar de estimar o predecir cuál va a ser la evolución de la matriz eléctrica, lo que nosotros hicimos fue algo relativamente distinto, que es decir, dado que queremos sacar el carbón o bien el 2025 o bien el 2030, ¿qué cosas tenemos que hacer para que ese retiro de las centrales a carbón no sea traumático? ¿Y qué significa que no sea traumático? Significa que se cumpla con el objetivo de reducción de emisiones y los precios de la energía eléctrica se mantengan dentro de un rango razonable. ¿Por qué? Porque podríamos sacar hoy día las centrales a carbono al año 2025, sí, lo podríamos hacer, pero si lo hacemos y no cumplimos con estas condiciones habilitantes que yo les voy a comentar, la consecuencia sería una fragilidad del sistema eléctrico ante fallas, un aumento de sobre el 60 o 70% de los precios de la energía y un aumento de las emisiones. ¿Por qué? Porque básicamente esa capacidad a carbón que retiraríamos tendríamos que suplirla con mucho más gas natural, pero fundamentalmente con mucho más diésel, que es más caro y naturalmente más contaminante. Entonces, buscamos y analizamos esos tres escenarios que salían en la lámina anterior, es decir, vamos a sacar las centrales a carbono al 2025 y vamos a ver qué tenemos que hacer para que esa salida de las centrales no sea traumática. Luego la vamos a sacar, vamos a simular que la sacamos al año 2030 y vamos a determinar nuevas condiciones habilitantes para que esa salida no sea traumática. Y posteriormente vamos a sacar las centrales a gas y las centrales a diésel hacia finales de la década del 30 y vamos a determinar qué condiciones, qué cosas tenemos que hacer para que esa salida sea factible o no traumática, como la digo yo. Ahora, cuando uno habla de energías renovables en el sector eléctrico, tiene que tomar ciertas precauciones. Y aquí es donde empieza un poco la complejidad de este tipo de análisis. Lo primero es cumplir con las leyes de la termodinámica, ¿cierto? Que tengamos la energía suficiente, la producción de energía eléctrica ha sido suficiente como para abastecer la demanda y, por supuesto, cumplir con abastecer las distintas pérdidas de energía que hay a lo largo de todo el proceso de la generación hasta el consumo, incluyendo la transmisión y la distribución. Pero no solo tenemos que asegurarnos que tenemos la energía suficiente, sino que tenemos que asegurarnos que el sistema pueda operar con las condiciones eléctricas, técnicas eléctricas, que permitan que esa energía llegue en las condiciones que corresponde y con la continuidad del suministro que corresponde. Y eso, desde la perspectiva eléctrica, se mide básicamente en dos parámetros fundamentales. La mantención de la frecuencia eléctrica, que es una medida que nos permite entender si el sistema está operando de manera estable o no, y el voltaje eléctrico.
que en el fondo es la diferencia potencial que empuja los electrones dentro de la red. Entonces tenemos que tener la energía, la frecuencia y el voltaje dentro de ciertos rangos, y eso es lo que nosotros medimos en este estudio. ¿Cuál es la complejidad de eso? ¿Cuál es la complejidad de hacer un estudio de esa naturaleza? La complejidad es que se mezclan dos escalas de tiempo que son radicalmente distintas. Para poder entender bien el balance energético y que cada fuente de energía produzca la energía necesaria que vamos a estar consumiendo, tenemos que hacer análisis de lo que se llama, en dos pasos, una coordinación se llama hidrotérmica, que lo que permite es hacer una simulación de largo plazo del sistema e ir determinando en función de los costos cuáles son las tecnologías más eficientes que tienen que ir entrando, y eso nos da una escala de operación de años. O sea, simulamos el sistema de aquí al año 2030 al año 2040. Y luego, cuando tenemos un parque de generación instalado, que es óptimo en teoría y que es lo que se determina con la primera etapa, luego pasamos al despacho de ese parque, porque yo puedo tener 100 megawatts instalado de central eólica, pero si no tengo viento, o si ese viento lo tengo en la mañana o en la tarde, la operación horaria del sistema va cambiando. Entonces pasamos a una segunda etapa donde se hace una simulación en una escala horaria. Entonces, en la primera etapa hacemos una simulación en escala de tiempo de años, de aquí hasta el 2040, y en una segunda etapa hacemos una simulación horaria para ver los costos de operación del sistema, etc. Ahora, la mayoría de los estudios se queda en esto, se queda en la simulación horaria y en los balances energéticos horarios y en los costos de operación del sistema. Pero muchas de las críticas que se han hecho a las energías renovables en años anteriores y estaban asociadas con cuestionar la capacidad de que un sistema eléctrico opere de manera estable ante condiciones de falla cuando tiene una demasiada capacidad renovable. ¿Y por qué se produce este cuestionamiento? Porque los ingenieros eléctricos desde 100 años atrás a la fecha estamos muy acostumbrados en todo el mundo a tener dos niveles de incertidumbre en la operación del sistema eléctrico. El nivel de incertidumbre asociado a la demanda. Yo no tengo certeza como operador de un sistema eléctrico cuándo voy a ir a encender la luz o apagar la luz o encender la tele o el refrigerador o una planta industrial. Tengo formas de hacer estimaciones, análisis estadístico, etcétera, pero ahí hay un punto de incertidumbre. Y el otro punto de incertidumbre es cómo cómo va a funcionar la red. La red eléctrica normalmente hay fallas, hay choques de poste a nivel de distribución, hay bandurrias ¿cierto? Que en el sur de repente producen fallas, hay condiciones climáticas, hay problemas en la red de transmisión, etc. Entonces, tengo esas dos fuentes de incertidumbre y teníamos una fuente de certidumbre, que es la perilla que el operador del sistema movía, que era la generación. Entonces, en este interés de mover y adaptarse a la demanda, el operador del sistema eléctrico lo que hacía era mover y gestionar la generación. Y desde esa perspectiva, una central diésel, una central a carbón, una central a gas e incluso una central hidroeléctrica cuando estamos hablando en periodos cortos de tiempo, son muy cómodas porque básicamente yo abro la válvula que hace pasar más agua por la turbina hidroeléctrica y genero más energía, cierro la válvula, genero menos energía. Le pongo más carbón a la caldera, produzco más energía, le saco carbón a la caldera, produzco menos energía. Lo mismo con el gas. Y por lo tanto, durante 100, 120 años, los ingenieros eléctricos estuvimos acostumbrados a operar un sistema teniendo control absoluto de la generación. Por lo tanto, ante fallas, estaba todo relativamente claro qué es lo que había que hacer, si había una falla dónde,
qué perilla en la generación yo tenía que mover y tenía una herramienta de control muy potente para mantener el sistema operando en estado estable. ¿Por qué es importante la estabilidad? Yo siempre digo, el sistema eléctrico es como un gran tren, ¿ah? Es una gran masa en movimiento y yo quiero que ese tren se mueva a una cierta velocidad y en una cierta dirección, que podría ser el equivalente a la frecuencia y al voltaje, ¿cierto? En una cierta dirección y a una cierta velocidad. Si una persona salta del tren, ¿ah? Disminuye la masa del tren, pero dado la inercia que tiene ese tren, no va a afectar mayormente ni la velocidad ni la dirección de ese tren. ¿Ok? No voy a tener que ponerle más carbón a la caldera a la locomotora para compensar esa pequeña salida o cambio en la masa del tren, ¿cierto? Que salió una persona, salieron dos personas, entraron una persona, entraron dos personas al tren. La inercia del sistema es suficientemente grande como para mantener el tren andando a una velocidad y en una dirección determinada. Pero si por alguna razón a ese tren yo le saco una cantidad de masa importante, por ejemplo, le desacoplo los últimos dos coches de atrás, sale una masa importante, entonces el maquinista va a tener que reaccionar, la inercia del tren no va a ser suficiente como para mantener a una velocidad y en una dirección determinada, entonces ahí el maquinista va a tener que ejercer alguna herramienta de control para mantener el tren funcionando. El sistema eléctrico es exactamente lo mismo. Si yo aumento ligeramente la demanda eléctrica o la disminuyo ligeramente, el sistema eléctrico tiene una inercia muy grande que no le hace ni cosquillas. Si yo ahora me paro y enciendo la luz, no le va a hacer ni cosquilla al sistema eléctrico. Si desconecto en la ciudad de Santiago, sí, por supuesto. Lo que está pasando es que al tener más energías renovables y menos centrales rotatorias como las del carbón y las de gas natural o las diésel, yo estoy disminuyendo la inercia del sistema. O sea, estoy haciendo que el sistema, ante pequeñas variaciones, pueda cambiar bruscamente su velocidad y su dirección, o su frecuencia y su voltaje. Y además, le estoy quitando herramientas al maquinista para poder controlar esa velocidad y el voltaje del tren. Entonces le estoy agregando mucho más incertidumbre y eso es lo que se dice que hace 10, 15 años atrás, que el sistema eléctrico altamente renovable no iba a tener las capacidades técnicas para mantener el sistema operando en condiciones estables. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta otra parte del estudio? Es escoger para un momento determinado la condición del sistema en la cual se tendría la menor inercia en un sistema de alta penetración renovable, las menores capacidades de control y producir una falla gravísima en el sistema y ver si el sistema es capaz de operar en estado estable. Y qué habría que hacer o qué tipo de equipo habría que hacer e instalar para darle al maquinista, o en este caso al operador del sistema, la capacidad de meter de nuevo al sistema en condición de estabilidad. Y estos análisis se hacen en la escala de los milisegundos. O sea, la frecuencia eléctrica son 50 Hz, eso implica que un ciclo se repite cada 20 milisegundos y un sistema eléctrico debe tener 2 o 3 ciclos cuando está en una condición extrema para volver a la condición de estabilidad, es decir, tiene alrededor de 150 milisegundos o entre 60 y 150 milisegundos para reaccionar rápidamente y volver a la condición de estabilidad. Si no, se puede producir un blackout. Entonces, la gracia de este estudio es que nos permite entender lo que pasaría en esta condición de alta penetración de renovables en la escala de los años hasta la escala de los milisegundos. Y eso es un aporte y que tuvo como consecuencia, en el fondo, que es un estudio que se demoró más de 8 meses en ser realizado. Lo hizo una consultora que se denomina SPEC, lo lideró, pero estuvo apoyado con el Instituto de Sistemas Complejos, particularmente la rama de la Universidad de Chile. Las simulaciones dinámicas las hizo la Universidad Técnica Federico Santa María con un equipo muy potente y contaron con un equipo asesor del Imperial College
porque estos problemas de desafíos son problemas que están viendo todavía pocos países en el mundo. Pocos países tienen el nivel de desafíos tecnológicos de una matriz de alta penetración renovables que tiene Chile. Por lo tanto, son problemas que que no hay mucha experiencia internacional que nos vaya permitiendo ir viendo cómo resolverlo. Después podemos hablar qué es lo que pasa con otros países de América del Sur, como Uruguay, que tiene una matriz renovable bien potente, pero tiene una tremenda central hidroeléctrica al lado, ¿cierto? Que es la central de Itaipú. Pero son desafíos relativamente distintos. Entonces, esto yo diría que es el principal aporte de este estudio, que es capaz de analizar estas dos dimensiones y, a partir de eso, ver cuáles son las condiciones habilitantes para las condiciones habilitantes en estos escenarios. Tomamos como referencia el año 2021, tomamos el proyecto de ley de cierre de centrales de carbón del año 2025 y dijimos, bueno, ¿qué pasa si cerramos las centrales al año 2025? Sacamos las condiciones habilitantes, luego dijimos, bueno, no las saquemos al 2025, saquémoslas en torno al 2030, veamos cuáles son las condiciones habilitantes y después de eso veamos qué pasa si es posible entre el año 2035 y 2040 sacar las centrales a gas y las centrales diésel. Entonces, vamos un poquito a los resultados para entender la magnitud de los desafíos. En este gráfico vemos, primero aquí en esta barra, es la capacidad instalada a inicios de 2021, que es el año que tomamos como referencia. O sea, vemos que teníamos en torno a los 26 gigawatts o 26.000 megawatts de potencia instalada. Vemos que a esa época habían en construcción, en carpeta, en la mente de alguien, como digo yo, 10 gigawatts de proyectos renovables que estaban en curso. Ya habían retirado, o se han retirado en este periodo una cierta cantidad de centrales a carbón. Y luego dijimos, bueno, ¿qué más tenemos que hacer por sobre los 26 gigawatts que tenemos instalados y los 10 gigawatts que están comprometidos para que hacia el año 2025 podamos retirar las centrales a carbón sin afectar ni el precio de la energía ni afectar las emisiones? Y eso nos dio como resultado que había que instalar 8,1 gigawatts adicionales a estos 10 que ya estaban en carpeta. Y aquí en estos 8 gigawatts hay 7 gigawatts de generación y 1 gigawatt de sistemas de almacenamiento. Entonces, ante la pregunta, ¿es posible retirar las centrales a carbón al año 2025? La respuesta es sí, es posible, a condición de que instalemos 20 gigawatts de potencia renovable, en realidad 19 gigawatts de potencia renovable y 1 gigawatt de almacenamiento en 4 años. La pregunta que viene seguida a eso: ¿es posible instalar 2 veces la capacidad del sistema eléctrico en potencia renovable en 4 años? Probablemente la respuesta de sentido común sea no. Entonces, ¿qué pasa si no logramos instalar estos 20 gigawatts, estos 18 gigawatts? Bueno, vamos a ver aumentos de las emisiones, que es totalmente contraintuitivo en relación a querer sacar la central de carbón, porque el objetivo es reducir las emisiones, y vamos a ver aumentos de los precios al cliente final, porque vamos a estar quemando mucho diésel. Sin considerar también, además, que hoy día la logística de los combustibles está cada vez más compleja. En este momento, cuando hicimos este estudio, no teníamos la guerra en Ucrania, ¿cierto? Y hoy día las condiciones se han hecho más complejas. Entonces, ese es un elemento bien interesante del análisis de este estudio. Con respecto a los análisis ya a escalas de tiempo más pequeñas, ¿cierto? A función de la hora y de los milisegundos, además de tener que instalar estos 19 gigawatts adicionales al 2025, tendríamos que haber tomado una serie de medidas para asegurar el abastecimiento
de combustible, fundamentalmente el combustible que en el cortísimo plazo iba a ser el reemplazante del carbón, ¿cierto? En estos 4 años el gas natural iba a jugar un rol relevante, por lo tanto hubiéramos tenido que tomar medidas para ver si la capacidad de almacenamiento de gas natural que tenemos hoy día es suficiente, la capacidad de liquefacción, ¿cierto? Es suficiente, si los contratos de compra internacionales de gas iban a ser suficientes. Imagínense que, repito, aquí no estaba la guerra en Ucrania metida entre medio. Íbamos a tener que también incorporar este gigawatt de sistema de almacenamiento, por lo tanto, deberíamos haber generado una serie de políticas públicas para presionar la incorporación de almacenamiento de corta y de larga duración, y además tendríamos que generar una serie de cambios en la política operacional que tenía el coordinador eléctrico para poder llegar al 2025 y poder sacar las centrales a carbón. Por lo tanto, nuestra recomendación fue, ojo, si no estamos dispuestos a hacer todo esto que hay que hacer, entonces mejor no pensemos en sacar la central a carbón hacia el año 2025. Hay una serie de elementos que van apareciendo entonces del análisis dinámico, ¿cierto? Que en el fondo lo que nosotros hacemos es analizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad de suministro. Si sacamos bruscamente el carbón, disminuimos de manera importante la inercia del sistema, por lo tanto nos hacemos más vulnerables a que una falla en transmisión o en distribución pueda producir blackouts. Además, deberíamos ser capaces de generar ciertas políticas que hoy día no están presentes, que es de gestión de demanda o de desconexión de consumo, ¿cierto? Porque ante una pérdida de una línea de transmisión o una pérdida de generación, yo tengo que mantener el balance generación-consumo, por lo tanto una forma es o aumentar la generación, que probablemente no pueda hacerla, o disminuir el consumo. Entonces tendría que hacer contratos con grandes consumidores, empresas mineras u otro tipo de empresas que pudieran rápidamente desconectar sus consumos para volver al sistema a su estado de estabilidad. Y tendríamos entonces, el análisis dinámico muestra que de todas maneras tendríamos condiciones dinámicas del sistema eléctrico bastante frágiles, y cualquier empujoncito podría entonces hacernos caer en un blackout importante. ¿Qué pasa entonces si queremos sacar el carbón? Ahí hay un pequeño error, dice 2035, pero al 2030. Si ahora sacamos el carbón al 2030, bueno, vemos que tenemos la misma capacidad instalada al año 2021, seguimos teniendo los 10 gigawatts adicionales que están en el portafolio hoy día de proyectos que van a suministrar a distintos contratos, clientes libres, clientes regulados, generación distribuida, y deberíamos ser capaces entonces al año 2030, en 2 tandas, incorporar 12 gigawatts, 12,5 gigawatts de potencia adicional. Al menos 5 adicionales en el periodo 2021-2025 y otros 7 en el periodo 2026-2030. Esto parece más razonable. De todas maneras aparecen aquí 5 gigawatts en el periodo 2021-2025 que no están en la mente de nadie, que hay que motivarlos, que hay que motivar la inversión que aparezca. Estos 10 ya aparecieron, están, pero estos no han aparecido. Hay que generar las condiciones de inversión para que aparezcan y que se instalen, y luego instalar otros 7 en el periodo 2026-2030. Entonces, lo que pasa es que si queremos retirar las centrales a carbón al año 2030, nuevamente tenemos que pensar en que tenemos que duplicar la capacidad de nuestro sistema eléctrico, pero ahora ya no tenemos que hacerlo en 4 años, sino que tenemos 8 años para hacerlo. Tenemos el doble del tiempo, ¿ya? De todas maneras, es hacer en 8 años lo mismo, el doble de lo que hicimos en los últimos 10. O sea, de todas maneras, sigue siendo un desafío importante.
es bastante más factible, bastante más realizable, pero sigue siendo ambicioso. ¿Ya? Y eso, que aquí hay ciertos supuestos de aumento de demanda que son relativamente conservadores. Tenemos un aumento de demanda que pusimos por electrificación de transporte, tenemos un aumento de demanda derivado de la industria del hidrógeno, pero fuimos nosotros a propósito conservadores. O sea, si vamos a aumentar la demanda eléctrica derivada de la industria del transporte eléctrico o del hidrógeno, más de lo conservador que nosotros fuimos para este estudio, estos números crecen y crecen más. ¿Ok? Entonces, estamos en condiciones de instalar en los próximos 8 años, ya van 7, nos quedan 7, ¿cierto? El doble de lo que hicimos en los últimos 10, tenemos que hacernos esa pregunta. Sobre todo considerando un tema bien importante. Nosotros hicimos una estimación de cuánto significa en superficie poder instalar 22 gigawatts adicionales de energía renovable. Y son entre 200.000 y 300.000 hectáreas de terreno. Más o menos un 10% del terreno que ocupa la industria forestal en Chile, ¿cierto? Que son más o menos 2,5 millones de hectáreas. Entonces, si bien esa cantidad de terreno puede ser, va a estar distribuida a lo largo del territorio, no deja de ser una cantidad de terreno importante, de territorio importante. Comunidades van a estar siendo involucradas en este desarrollo. Por lo tanto, aparece como una segunda derivada de esto un desafío de cómo vamos a hacer uso del territorio para poder lograr estas metas ambiciosas. Hoy día las energías renovables cuentan cada vez con menos licencia social de lo que contaban hace 10, 15 años atrás. Antes se instaló en 2007 la primera planta eólica en el sistema central, en 2002 la primera planta eólica en Coyhaique. Todo el mundo feliz de ir a sacarse fotos. Hoy día vamos a la zona de Mulchen, Los Ángeles, Coyipulli, Valdivia, y no sé si la gente está muy contenta de ver que se está instalando un nuevo parque eólico ahí. ¿Qué va a pasar en la zona de Taltal? Que es un polo de desarrollo eólico importante que parte de esta capacidad que está indicada aquí se va a instalar en esa zona. ¿Qué va a pasar con el desarrollo solar en el norte? ¿Qué va a pasar con el desarrollo solar en la zona centro y centro-sur? Son desafíos importantes y territoriales. Una segunda derivada que viene de esto está relacionada con los montos de inversión. Hoy día en Chile, en el sector energía, se invierten entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al año, más o menos. Si lo multiplicamos por 8, es decir, si somos capaces de invertir esos 1.000 o 2.000, supongamos los 2.000, somos capaces de invertir esos 2.000 millones al año, de aquí al año 2030 vamos a haber invertido 16.000 millones de dólares en el sector de energía renovable. Para instalar estos 22,5 gigawatts vamos a necesitar cerca de 30.000 millones de dólares, es decir, vamos a necesitar que se invierta en Chile el doble de lo que se invierte actualmente en el sector de energía renovable. O sea, tenemos requerimientos territoriales importantes, tenemos requerimientos de inversión que son importantes. Y ahí la pregunta es cómo, como país, como sociedad, vamos a generar las condiciones para que esa inversión se materialice. 30.000 millones de dólares son 11 puntos del PIB. O sea, cero posibilidad de que esa inversión venga de manera importante desde el sector público. Tiene que venir de alguna forma del sector privado. Entonces, ¿cómo le vamos a generar al sector privado las condiciones para que pueda invertirse esta cantidad importante de recursos?
Si no somos capaces de hacer esto, la consecuencia es que el retiro de las centrales de carbón las vamos a tener que ir aplazando más allá del año 2030. Y ese yo diría el punto que queremos hacer. Desde la perspectiva dinámica, nos dimos cuenta que finalmente es posible incorporar tecnologías, y es necesario incorporar tecnologías que le permitan a las energías renovables reemplazar la inercia que le estamos sacando al retirar las centrales a carbón. Y eso se puede hacer. Se puede hacer con tecnologías, con convertidores de potencia, de electrónica de potencia, son tecnologías que se están desarrollando. Se puede hacer con la participación de sistemas de almacenamiento de corta, mediana y larga duración. Cuando hablo de corta estoy hablando de horas, cuando hablo de mediana estoy hablando de 5, 6, 7, 8, 10 horas, y cuando estoy hablando de larga duración estoy hablando de almacenamiento intradiario de más de un día y eventualmente, ¿por qué no?, de almacenamiento interanual, como podría ser el almacenamiento a partir de un embalse o una planta de bombeo u otro tipo de almacenamiento de esa naturaleza. En resumen, lo que nosotros vemos a partir del estudio, y con esto ya termino, es que se requieren generar incentivos que permitan desarrollar centrales renovables 24/7 y sistemas de almacenamiento de corta y larga duración. La ventaja de la energía eólica, la ventaja de la energía solar, son que son modulares, se construyen rápido, son relativamente baratas. La desventaja es que no están presentes 24/7. Por lo tanto, necesitamos promover la concentración solar de potencia, los sistemas de almacenamiento, la biomasa, la geotermia, que nos permiten contar con energía eléctrica renovable las 24 horas del día, para que en conjunto con la eólica y con la solar podamos tener un suministro 24/7 renovable a costos razonables. Segundo, no sacamos nada con tener la energía, producir la energía suficiente, si no somos capaces de llevar esa energía hacia la demanda. Y al contrario de lo que pasa con una central a carbón, que yo la puedo poner, ¿es cierto?, en la bahía, en Arauco, ¿cierto?, al lado de la demanda, puedo poner una central a carbón al lado de la refinería de Huachipato, si quiero, ¿cierto?, o tengo acá en Quintero la central a carbón al lado de la refinería y puedo mover de alguna forma la generación al lugar donde yo quiera. La generación renovable se tiene que poner donde está el recurso renovable. Y por lo tanto, la localización de la generación es un dato. La localización de la demanda es otro dato. Y por lo tanto, tenemos que tener un sistema de transmisión que permita mover la energía. Y ahí también estamos en un déficit bien importante al día de hoy. El problema es que construir transmisión también está siendo cada vez más difícil. O sea, construir cualquier cosa está siendo cada vez más difícil. Y por lo tanto, tenemos que tomar una tercera medida, que es usar de la mejor forma posible el sistema de transmisión que actualmente tenemos. Tenemos mucho dinero en activos de transmisión que por razones de seguridad y otros criterios no se están utilizando al 100% y tenemos que tener esa capacidad de utilizarlo al 100% y para eso hay que cambiar ciertas regulaciones y ciertos criterios de operación. Hay que avanzar mucho en investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo que permita hacer mejor uso de los sistemas de almacenamiento, investigación y desarrollo que permita hacer mejor uso de los sistemas de transmisión. Hoy día nuestros sistemas eléctricos, en Chile particularmente, no están haciendo uso de todo el potencial que nos ofrecen las tecnologías de información. Cuando tenemos que controlar un sistema eléctrico en la escala de los minutos, la llamada telefónica de un operador, del operador del coordinador a la central que está en el lago Laja, no hay problema en hacerla. Cuando tenemos que controlar el sistema en la escala de los milisegundos, con el sistema de baja inercia,
Ya la operación manual o humana no es suficiente y necesitamos incorporarle inteligencia artificial y otras cosas con urgencia. Necesitamos promover la generación distribuida. A mi juicio tenemos niveles subóptimos de generación distribuida en Chile. No es la panacea, no es la única solución, no es la bala de plata, pero claramente tenemos menos generación distribuida de la que deberíamos tener. Debemos incorporar a la demanda. No tenemos un mercado de incentivos a la demanda para que reduzcan sus consumos adecuadamente. Necesitamos avanzar en ampliar lo que se denomina el mercado eléctrico, el mercado de servicios complementarios. Necesitamos mejorar, y esto es un tema bien interesante, porque hoy día, como estamos en general, le dejamos la escala de los milisegundos a la inercia. Descansamos en la inercia del sistema. Toda la modelación dinámica se hace en la escala de los minutos y eventualmente horas. Cuando tenemos que hacer modelos dinámicos de un sistema eléctrico que se mueve en los milisegundos, los modelos matemáticos que tenemos en el sistema no son suficientes. Y hay que entonces comenzar en hacer esas modelaciones y el coordinador eléctrico está avanzando en eso. Hay tecnologías, como lo mencionaba, que permiten que las renovables provean lo que se denomina inercia sintética. Hacer creer al sistema eléctrico que hay una masa rotatoria. Y eso se puede hacer porque básicamente el sistema eléctrico es la combinación de corriente y voltaje, y el corriente y voltaje se puede de alguna forma gestionar con estos nuevos dispositivos de electrónica de potencia. Y todo esto viene relacionado entonces con no solo aspectos tecnológicos, sino que aspectos normativos de cómo se diseña el mercado para permitir estos 30.000 millones de dólares de inversión, y aspectos técnicos y de normas técnicas para que vayan forzando también a la industria a ir incorporando estas nuevas tecnologías y que esas nuevas tecnologías se puedan ir desplegando en el sistema eléctrico. Entonces, eso es lo que yo les quería contar hoy día. Es una película, yo diría, de suspenso, de ambición, de dejarles planteada cuál es la magnitud del desafío, de decirles que el sector renovable ha avanzado mucho en estos últimos años, pero que ese avance, a pesar de lo contento que nos tiene porque hemos avanzado mucho, si queremos cumplir con el desafío de sacar las centrales a carbón, no es suficiente y tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor. Y que todo esto que hemos hablado, que parece complejo, solamente se refiere al 22% de nuestro uso de energía. Ya no hay calefacción. Estamos solo en el 22%. Imagínense todos los otros desafíos que tenemos para el 78% restante. Pero eso ya es para la segunda parte de la película. Así que muchas gracias a todos por su atención.